Comenzamos hoy muy tempranito hablando de la nueva etapa con algunas restricciones que han sido flexibilizadas y claro, hablamos de las clases, Vero, hablamos de la presencialidad y con Vero recorrimos el país por las distintas etapas que se están atravesando en este sentido. Pero ya mismo salimos a la calle. Salimos a la calle. Con Florencia Rodríguez. Hola Flor, buen día. ¿Con quién estás? Buen día Silvia, buen día Vero, sí, como explicaba muy bien recién, de cara a este nuevo DNU y sí, prestando mucha atención a la incidencia de los contagios según la cantidad de habitantes en cada región de la Argentina, bueno, vuelve la duda con respecto a la presencialidad de las clases, pero para hablar sobre este tema estamos con Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación. Buen día, ministro. Bueno, ¿qué va a suceder con la presencialidad en las escuelas también respecto a la provincia de Buenos Aires? Sí que se hizo un anuncio que a partir del miércoles volvería de manera gradual. Buenos días a todos. Vuelve de manera gradual en el Gran Buenos Aires, ¿no? Y eso para nosotros es importante marcar porque a partir de una tasa de incidencia que está debajo de los 500 casos cada 100.000 habitantes y que no hay una ocupación de las camas de cuidados intensivos superior al 80, se puede retomar con todos los protocolos, con todos los cuidados, la presencialidad, como también está ocurriendo en otras jurisdicciones. Aquellas jurisdicciones que tienen una tasa de incidencia de más de 500 cada 100.000 habitantes o tienen más de 80% de ocupación de las camas de cuidados intensivos, son los únicos territorios donde las clases hay que sostenerlas exclusivamente del modo no presencial, ¿no? Y este es un paso fundamental. Estuvimos el día sábado con el ministro Kicillof, con el gobernador Kicillof, perdón, y con la ministra Agustina Vila, proyectando lo que va a ser este regreso, que es un regreso en el Gran Buenos Aires, como era previo a la suspensión por el impacto de la segunda ola. Son bloques semanales. Un grupo va una semana, la semana siguiente va el otro grupo de estudiantes, y ahí es importante dejar en claro que es con protocolos, con cuidados, y lunes y martes, hoy y mañana, van a estar los docentes trabajando en las escuelas y le van a llegar todas las notificaciones a las familias para empezar a transitar nuevamente la presencialidad en la educación inicial, primario y secundario, de manera presencial en los distritos del Gran Buenos Aires, pero no en toda la provincia, porque hay otros distritos que siguen estando en alarma epidemiológica, que es la única región, la única zona donde hay que suspender la presencialidad. ¿Qué va a pasar también en la ciudad de Buenos Aires, que ahora se suma el nivel secundario con cierta bimodalidad? Bueno, en realidad en ninguna escuela de la Argentina, salvo pequeñas escuelas, hay un regreso a la escuela de la prepandemia, porque en todas hay que sostener protocolos, distanciamiento, ¿no? Lo que sí somos claros, con los parámetros que hemos aprobado, que para nosotros son el equilibrio justo entre el derecho a la educación y la presencialidad, como también el cuidado de la salud, la Ciudad de Buenos Aires sigue teniendo una tasa de incidencia que supera los 500 casos cada 100.000 habitantes. O sea, la reta sigue incumpliendo la norma, ¿no? Y por eso, entre otros aspectos, se ve que la mejora de los indicadores ha sido mucho más lenta en la Ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta además la complejidad que implica el Gran Buenos Aires, que son casi 13.000 kilómetros cuadrados, más de 10 millones de habitantes, frente a lo que es un territorio mucho más pequeño, pero una jurisdicción donde el jefe de gobierno no ha tomado la decisión de ejercer las medidas necesarias para cuidar a la población, y eso, seamos claros, ha tenido un impacto en toda la Argentina, porque esas decisiones implican una aceleración de todo el proceso de contagio y de irradiación del COVID en el resto de los territorios. Tenemos la mirada puesta en el AMBA, pero también cuenta todo el país. ¿Cuál es la realidad que están viviendo las escuelas de toda la Argentina? Bueno, para nosotros es fundamental, en cada territorio, en cada mínima unidad geográfica posible que sea, vamos a lograr volver a la presencialidad. Y eso es lo que estamos viendo. Hay provincias que inclusive en el momento más complejo de la segunda ola, como Misiones o la provincia de Jujuy, han logrado sostener porque se encuentran en medio o alto riesgo, pero no en situación de alarma epidemiológica. Para nosotros es importante una supervisión diaria para poder lograr el objetivo, ¿no? Que los chicos y chicas estén en la escuela de manera segura. No es una cuestión de deseo, es una cuestión de responsabilidad y es una cuestión que excede por momentos a lo educativo y se tiene que expresar lo sanitario. Silvia, Verónica, el ministro las escucha. Buen día, ministro. Quería preguntarle, el viernes hubo un fallo de un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires que dejó sin efecto aquella prohibición de contar las faltas
a los alumnos que no fueran a clases presenciales por temor a contagiarse. ¿Qué va a pasar con esos alumnos a partir de hoy? ¿Y qué va a pasar con los alumnos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires que por el mismo temor a contagio decidan no ir a clases? Bueno, primero quiero dejar en claro lo que nosotros venimos construyendo, que tiene que ser un camino claro para las familias. Solo regresamos a la presencialidad en aquellos lugares donde se cumplen las normas que están para cuidarnos. Todos queremos presencialidad, pero tiene que ser en el marco de una tasa de incidencia que implique que no hay un proceso de circulación marcada del virus, porque eso afecta también la escuela y hay que disminuir la circulación de personas. Pero lo que tenemos que hacer en un momento tan difícil como este es tener la empatía de comprender, de ponerse en el lugar del otro. Por eso es fundamental, y yo voy a reiterarle a la Ciudad de Buenos Aires, como hago con todas las jurisdicciones, y va a ocurrir en la propia provincia de Buenos Aires, ¿no? Garantizar el derecho a la educación en el marco de la bimodalidad, de la presencialidad y la no presencialidad. ¿Cuál es la diferencia entre ciudad y provincia? Que ciudad sostiene y sostuvo la presencialidad en una situación sanitaria de enorme complejidad e incumpliendo no solo el DNU, sino también la resolución del Consejo Federal. Pero inclusive, si hay familias en lugares que ya no se encuentran en la alarma epidemiológica y se regresa de manera cuidada a la presencialidad y tienen miedo de enviar a sus hijos, ¿no? Hay que darles toda la información para que tomen la decisión y si esos niños y niñas no van a la escuela por ese temor fundado de las familias, el Estado tiene que garantizar la continuidad educativa en el marco no presencial. Y me parece que eso lo tiene que hacer todas las jurisdicciones y lo va a hacer, por supuesto, la provincia de Buenos Aires. Ministro, buen día. ¿Cree que hay cierta complejidad para entender la dimensión y la complejidad precisamente del sistema educativo en la República Argentina y en particular también en la provincia de Buenos Aires? Muchas veces se habla del interior y del conurbano como si fueran comparables, o de la provincia con la ciudad de Buenos Aires, 17 millones de habitantes, con la ciudad de Buenos Aires, que obviamente tiene muchos menos habitantes. ¿Cree que es difícil que se entienda lo complejo que es gestionar la pandemia y la educación en este contexto? Yo creo que muchas veces tenemos una mirada muy concentrada en lo que es la región metropolitana de Buenos Aires y nos olvidamos de la enorme extensión de nuestro territorio, porque inclusive en las semanas que no tuvimos presencialidad en el conurbano, que estamos recuperando el día miércoles, muchos distritos, al comienzo la inmensa mayoría, ¿no? Más de 80 distritos, sostenían la presencialidad. Luego, con el impacto de la segunda ola, inclusive la semana pasada, 14 distritos de la provincia de Buenos Aires podían sostener la presencialidad. Aquí no hay que especular, aquí hay que mirar menos las encuestas para escuchar más a los sanitaristas, a los epidemiólogos, porque todos queremos presencialidad, lo que queremos es una presencialidad responsable. Por supuesto que las medidas restrictivas son medidas complejas, son medidas que cansan a la sociedad, sí, en Argentina y en el mundo, pero quienes tienen la responsabilidad de gobernar, viene esa responsabilidad acompañado por hacerse cargo de esas decisiones difíciles y para nosotros ese es un punto central. Y aparte, tenemos que lograr volver a transitar entre todos y todos, interpelamos nuevamente al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para que lo haga. No puede haber 24 políticas sanitarias en un país, ¿no? Porque para superar la pandemia tenemos que retomar un camino de una mirada común, ¿no? Y lo hemos hecho reiteradas veces en el Consejo Federal de Educación y lo venimos haciendo inclusive con la decisión de nuestro presidente de presentar un proyecto en el Congreso Nacional, que ya tiene dictamen de la Cámara de Diputados y esperamos que sea aprobado para despartidizar este debate, porque para nosotros lo que tenemos que estar discutiendo no es presencialidad, sí presencialidad, no, eso es una discusión sanitaria. Parece difícil despartidizar el debate cuando se conoce hace horas nada más un comunicado de Juntos por el Cambio cuestionando y poniendo en duda los criterios sanitarios que está aplicando el Gobierno Nacional y en particular apuntan al gobernador Axel Kicillof. Bueno, yo he escuchado que, por ejemplo, el expresidente Macri está planteando que vuelvan las clases en toda la provincia y está desconociendo la diversidad de realidades que está transitando no solo las provincias, sino la Argentina, no solo Buenos Aires, sino la Argentina. Nosotros tenemos que maximizar la presencialidad cuidada, ¿no? Pero hay distritos que están en situación
de mucha complejidad, porque inclusive algunos intendentes de Juntos por el Cambio de la provincia están planteando que son discriminados y no pueden volver a las clases. Yo les quiero decir, en el regreso a la presencialidad en el Gran Buenos Aires, se regresa en Vicente López, donde regresan mis hijos a la escuela, y el intendente creo que es Jorge Macri, ¿no? Y que sigue siendo de Juntos por el Cambio, ¿no? Lo mismo pasa en 3 de febrero, ¿no? Lo mismo pasa en Lanús, que son localidades gobernadas por Juntos por el Cambio. Acá no hay una cuestión política, debe haber una cuestión sanitaria. Quien especula es aquel que piensa que el regreso a la presencialidad se relaciona a las encuestas y no a las estadísticas sanitarias epidemiológicas. Ministro, consultarle, habida cuenta de que vienen las bajas temperaturas y que se ha vuelto la presencialidad en distintas modalidades. ¿Qué va a pasar con los medidores de dióxido? ¿Desde el Ministerio de Educación va a haber algún tipo de distribución de este tipo de aparatos de medidores de dióxido en cada una de las aulas de los establecimientos educativos o cada escuela debe ocuparse de eso? No, cada jurisdicción viene trabajando, el gobernador Kicillof lo comentó los otros días, 30.000 medidores para la provincia de Buenos Aires. Esto sirve para ir controlando que haya una ventilación correcta en cada aula, no es que lo tiene que tener cada aula, puede haber en la escuela y que vaya circulando algún auxiliar chequeando cómo está la realidad de la ventilación dentro de cada aula. Tampoco es una ciencia muy compleja, ¿no? Y esto lo demuestran los distintos estudios del CONICET, no es que tenemos que tener la ventana abierta en su totalidad, logrando una apertura de 5 centímetros en todas las ventanas que tiene cada aula, estamos logrando la circulación, sosteniendo por supuesto el distanciamiento físico, usando el tapaboca en todo momento, que son los protocolos que aprobamos el 2 de julio del año pasado y que nos demuestran que cuando la realidad epidemiológica de base lo hace posible, la escuela puede ser un espacio de bajo riesgo. ¿Para qué nos sirve también este seguimiento epidemiológico a partir de la plataforma Cuidar Escuela, donde se carga toda la información? Porque cuando vemos que una escuela está por sobre el promedio en la cantidad de contagios, quiere decir que no se está trabajando bien los protocolos. Entonces, por eso venimos trabajando esa información con todas las jurisdicciones. Ministro, le agradecemos esta entrevista con la televisión pública y lo dejamos para el cierre de la nota con Florencia Rodríguez. Flor. Muchas gracias, ministro. Bueno, ahí el ministro nos contaba así el panorama general que se están viviendo en las escuelas de todo el país de cara así a la vuelta a la presencialidad en las aulas, en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, como ya se mantenía, con algunos protocolos y medidas antes del DNU que comenzó a regir desde el sábado. Volvemos a ustedes.